Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Díaz, del Centro Local Barinas, estudiante de la especialidad de Derechos Humanos, en esta materia Derecho de la Mujer. El motivo de mi exposición es la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Queremos resaltar algunos aspectos fundamentales, propósitos y objetos de esta ley. Es necesario recordar que durante muchos años, específicamente en los años 70, de ahí para acá, en el siglo XX, ha visto una lucha aguerrida, no solamente de las personas que hacen vida en organizaciones sociales, sino de todas las personas que quieren que la violencia pueda eh, desaparecer por completo. Se ejerce contra ella en donde sociedades enteras prevalecen la subordinación y discriminación de las tales, descalificando sus actividades, opiniones, y por otro lado, la negativa de ellas hacia el hombre que justifica y que es natural, ya que son carentes de los derechos de libertad respecto a capacidad de decisión del derecho a la vida, la violencia de género, que es un problema grave, será para la sociedad la razón del sexo. Es por ello que los derechos humanos en nuestra Constitución son garantes, aprobando las leyes que prevean tales situaciones. Por eso tenemos esta ley que es muy importante, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y aquí podemos verla, esta ley es importante que podamos nosotros estudiarla y yo quiero pues hacer una breve exposición acerca de esta ley. Como propósito principal de su carácter orgánico, sus disposiciones que prevalecen sobre otras leyes, desarrollando principios constitucionales en materia de derechos humanos de las mujeres y de los tratados internacionales referente a esta materia, subjetivo, las garantías y todo esto que usted y yo escuchamos, conocemos, pero que muchas veces no se hacen parte de nuestra vida o de la vida de las personas. La violencia de género se reconoce contra las mujeres como un obstáculo para lograr la igualdad ante todas las personas, desarrollo y paz, ya que menoscaba el disfrute de los derechos humanos, libertades, es también una manifestación entre hombres y mujeres desiguales, ejercida por el hombre hacia la mujer, donde se inicia por la violencia psicológica contra la estabilidad emocional, psíquica, de amenaza, acoso, hostigamiento, chantajes. Es por ello que se reconoce en la materia de violencia de género las lesiones como una de las razones fundamentales de esta ley. No solamente las lesiones físicas, sino también las lesiones emocionales, las lesiones psicológicas, las lesiones que puedan surgir dentro de la vida de una persona, en este caso de la mujer. En el 2007 lograron crear la ley orgánica sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, ya se las mostré hace un momento, eh, que fue en el 2007, en su artículo 14 para la definición de la violencia de la mujer, que reza: comprendo todo acto sexista o conducta inadecuada que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico, patrimonial. Además de ello, también la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público también como en el ámbito privado. En su artículo 15, todas las formas de violencia aparecen allí, son nombradas, creo que son 19, si no me equivoco, las cuales tienen sus penas y sus sanciones. Cada una de ellas está tipificada. Tenemos la violencia psicológica, acoso, hostigamiento, violencia física, doméstica sexual, acto carnal, prostitución forzada, esclavitud sexual, acoso sexual, violencia laboral, violencia patrimonial, violencia económica, obstetricia, esterilización forzada, violencia mediática, institucional, simbólica, así como tráfico de mujeres, niñas, adolescentes y trata de mujeres. Esto es importante porque hay algunos países como en Latinoamérica, Centroamérica, que tienen esto como algo normal, la trata de mujeres, o sea, las niñas que las someten a muchas cosas para venderlas, sus órganos y también su parte sexual. Esto es importante. Yo me quiero enfocar en esta tarde, en este momento, acerca de la violencia psicológica y que su conceptualización es una conducta activa u omisiva ejercida en deshonra, descrédito, menosprecio, el valor o dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, marginalización, negligencia, abandono,
celopatía, comparaciones destructivas, amenazas y actos que conllevan a las mujeres víctimas de violencia a disminuir su autoestima, a perjudicar o a perturbar su sano desarrollo, a la depresión, incluso al suicidio. Imagínense hasta dónde pueden llegar. Hay un comentario aquí personal que quiero hacer. Cuando una ley no tiene reglamentos, es vacía. No se puede aplicar sin reglamentos porque cada quien la va a usar discrecionalmente. Será aplicada dependiendo de sus intereses. La ley necesita tener un protocolo de cómo se toma una denuncia para que todos sigan un mismo parámetro o sigan unos mismos patrones. Es decir, que esta ley todavía no tiene reglamento. Tiene 10 años esperando por el reglamento y se siguen incrementando las cifras de violencia y los casos de sentencia firme en el país son mínimos. Aquí los magistrados que están haciendo este trabajo, pues, y también la parte parlamentaria no ha tomado en cuenta en esto. Tengo algunas estadísticas, por ejemplo, en el año 2013, el Ministerio Público inició 71.812 causas de violencia contra la mujer. Solo 67 de ellos fueron objeto de investigación judicial. Se dieron 10.416 imputaciones. Solo 517 casos llegaron a juicios y se libraron 454 órdenes de aprehensión. Es decir, solo un 0,33% de los casos fue resuelto en el sistema judicial. Esto es importante porque son cifras altas. Tenemos otras cifras por allí. Lo que hacen es desanimar a las mujeres. Sin embargo, quienes no denuncian alientan al hombre a ser más violento, porque hay mujeres que dicen, pero ¿para qué yo voy a denunciar? Si la fiscalía no hace nada, no investiga, el problema sigue el suicidio, sigue muchas cosas, eh, asesinatos y todo aquello. Y más cuando estamos viviendo dentro de una crisis económica, política que atraviesa nuestro país. Esto es importante que podamos nosotros saberlo y que podamos tomarlo en cuenta. Son 18 estados en los que se evalúa el maltrato hacia las mujeres. Esto está en estas estadísticas. 18 de los 23 estados, más el Distrito Federal, son 18 que se evalúa el maltrato de las mujeres. O sea que tenemos un porcentaje muy alto. Y la entidad larense, allá en Barquisimeto, se encuentra de sexto lugar, imagínese usted, en donde se presentaron el 9% de los casos, mientras Caracas, que tiene el primer lugar, tiene el 28%. A pesar de los malos pronósticos y que se evidencia de la justicia venezolana, poco se ocupa de los casos de violencia contra la mujer. El llamado es que a la mujer conozca sus derechos, saber que ni siquiera su esposo la puede obligar a tener relaciones sexuales con ella, cuando no quiera, así como otros temas en los cuales la ley protege a la mujer. Aquí no vamos a poner a pico y pala a los esposos, a los cónyuges, es que podamos reconocer que el hombre no puede obligar a la mujer, ni siquiera porque sea su esposa, a tener relaciones sexuales con ella. No deben acostumbrarse a ser mandadas o ser objetos de maltrato, a utilizarse a la mujer como un objeto, hágame, lléveme, cocíneme, pláncheme, hágame esto por el hecho de que es mi esposa, yo la quiero tratar como un objeto y no como un sujeto. Debe ser libre de sus pensamientos y actos. O sea, yo, por ejemplo, decido por la persona que voto, yo decido la ropa que me quiero colocar, por supuesto que no vaya a menoscabar eso de mujer, mi feminidad, pues, por ejemplo, en el caso de la mujer, y cosas así. Nadie la puede frenar por simplemente ser mujer. Explican algunas de las defensorías o asociaciones, organizaciones que se encargan de los derechos de la mujer. Por ejemplo, hay también algunas ONG que están al frente de esto, que hacen denuncias, que hacen algunas cosas, pero no se lleva nada a cabo. Algunos lugares donde se pueden canalizar denuncias contra el maltrato de la mujer son el Instituto Regional de la Mujer, prefecturas municipales, ante el Ministerio Público, la Fiscalía 17, quien tiene la Fiscalía Tercera con atención a la mujer, por ejemplo, el CCPC, las policías regionales, policías municipales, asociaciones que están al frente de la Defensoría de las mujeres, son esas organizaciones que realmente pueden estar allí. La policía regional también. Incluso, lo más efectivo es que se haga dentro de la fiscalía, que son los parámetros más esenciales y más expeditos. Hay un estudio de violencia contra la mujer que fue presentado en COFABIC ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Él mismo explica que entre los meses de enero y octubre de ese año, que les nombré 2013, se registraron 452 casos de mujeres asesinadas en nuestro país. Entre las víctimas,
283 tenían edades promedios entre 18 y 30 años, es decir, mujeres muy jóvenes. De todos los casos registrados, 282 fueron causados con un arma de fuego, lo que equivale al 62%. En 68 casos fue por armas blancas, que sería el 15%. En 34 hechos se evidenció el uso de la fuerza física, que representa el 7,5%, y 32 casos la muerte había sido por asfixia. Un 7% de los casos, entre otros 32 casos, no pudieron constatarse las causas de muerte, y 4 casos fueron producidas por quemaduras, que son el 0,8% del total denunciado. Es decir, esto es lo que se ha denunciado. Hay casos que no se han denunciado y no sabemos qué ocurrió. Entre los estados con más casos está el Distrito Capital, con 93 casos, 28%, Anzoátegui, 46 muertes, 14%, Aragua, 45 crímenes, 14%, Carabobo con 41 casos, Zulia, 39 muertes, Miranda, 38 homicidios, 11%, Lara, 31 muertes, 9%. Imagínense ustedes. Un 45% de los hechos fueron cometidos en la calle, 33% dentro de los hogares. Ahora, tenemos unos principios rectores y derechos protegidos que nos garantizan o que le garantizan a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos exigibles ante los órganos y ante la administración pública, y asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto cuando ocurra cualquier contingencia o cualquier problema dentro del seno familiar o en cualquier lugar. Además, también fortalecer políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres y de erradicación de la discriminación de género, es decir, hacer campañas publicitarias a través de radio, televisión, periódicos, folletos y todo esto para que la gente conozca, en este caso las mujeres, de que pueden ser protegidas, de que hay una ley especial, pero que también hay órganos. Para ello se adoptarán los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, laboral, de servicios sociales, sanitarios, públicos, mediáticos. Es decir, bueno, en todos los lugares se debe hablar de esta campaña para que las mujeres conozcan su derecho. También fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral a las mujeres víctimas de violencia, desde las instancias jurisdiccionales, que esto es muy importante. Además de ello, coordinar recursos presupuestarios, institucionales. El Estado debe garantizar todo esto para que los poderes públicos pues, puedan asegurar la atención, prevención, erradicación de los hechos de violencia contra las mujeres, así como la sanción también adecuada de los culpables de los mismos y la implementación de medidas socioeducativas que eviten su reincidencia. Es decir, una persona que es agresivo, que golpea a su esposa, debe ser que no vaya a reincidir en lo mismo, sino que también sea entrado en la sociedad como una persona que cometió un error, que se arrepienta, que diga, oye, yo acepto, lo hice, y todo esto. Promover la participación y colaboración de las entidades, asociaciones, organizaciones, fundaciones, ONG, iglesias, asociaciones civiles que actúan contra la violencia hacia las mujeres. También garantizar el principio de transversalidad de las medidas de sensibilización, prevención, detención, seguridad y protección, de manera que en su aplicación se tenga en cuenta los derechos, necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género. Además de esto, fomentar la especialización, sensibilización de colectivos profesionales que intervengan en el proceso de información, atención, protección. Es decir, todo esto es importante para que se pueda conocer todo esto. Ahora, hay unos derechos protegidos que garantiza la ley especial contra una vida libre de violencia. El derecho a la vida, la protección a la dignidad e integridad física, psicológica, sexual, patrimonial y jurídica de las mujeres víctimas de violencia en los ámbitos público y privado. La igualdad de derecho entre el hombre y la mujer, es decir, el hombre tiene derecho, pero la mujer también. La protección de las mujeres particularmente vulnerables a la violencia basada en género. Aquí soy hombre y el que lleva los pantalones soy yo soy el que mando. Esto no puede ser. El derecho de las mujeres víctimas de violencia a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, lo que está viviendo, lo que está padeciendo, lo que está en su entorno, a través de los servicios, organismos, oficinas que están obligadas a crear la administración pública, es decir, el Estado, a través de oficinas que están obligadas a crear todo esto, oficinas nacionales, estatales, municipales. Dicha información comprende las medidas contempladas en la ley especial para los derechos de la mujer, relativas a su protección, seguridad y los derechos
ayudadas y previstos en la misma, así como lo referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo, recuperación integral, es decir, todo esto. Entonces, obligación del Estado. El Estado tiene la obligación indeclinable de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales, extrajudiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar el cumplimiento de esta ley y así garantizar los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia. Además, también la sociedad debe participar y del deber de formar protagónicamente un papel especial allí para lograr la vigencia plena y efectiva de la presente ley, a través de las organizaciones comunitarias, sociales, fundaciones, ONG, en fin. También la población tiene esa facultad y esa peyorativa de poder actuar a favor de los derechos de la mujer. Hay unas garantías para el ejercicio de los derechos que están contemplados en esta ley, que todas las mujeres con independencia de su nacionalidad, origen étnico, religión o de cualquier otra condición o circunstancia personal, jurídica o social, dispondrán de los mecanismos necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente ley. La información, la asistencia social e integral y la asistencia jurídica a las mujeres en situación de violencia de género son responsabilidad del Estado venezolano. En el caso de las mujeres que pertenezcan a los grupos especialmente vulnerables, Instituto Nacional de la Mujer, así como institutos regionales y municipales, debe asegurarse de que la información que se le brinde a los mismos ofrezca en formato accesible y comprensible, asegurándose del uso del castellano, idiomas, todo esto. Bueno, esta es una serie de pasos y parámetros que se deben cumplir allí para que la mujer pueda entender realmente los derechos que se le han lesionados o los derechos que se le han menoscabado, en este caso cuando exista violencia de parte de los hombres. Atribuciones de los órganos competentes. Una de las innovaciones más relevantes en la ley orgánica sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia la constituye la creación de los tribunales de violencia contra las mujeres, los cuales conocen del enjuiciamiento de los delitos establecidos en la presente ley, así como el delito de lesiones, tipificados también en el Código Penal. Los abogados conocemos de esto, cuando esta ley son un producto de la violencia de género a que se refiere la ley. Es decir, cuando las lesiones vienen de su cónyuge, de su esposo, de su marido, de su pareja, de su compañero. Esto es importante. Se consagra también un catálogo de medidas de protección de seguridad en inmediata aplicación por parte de los órganos rectores de la denuncia. Es decir, que ellos tienen que brindarle protección y seguridad inmediatamente, porque la persona, tú me denunciaste, cuando llegues a la casa lo vamos a arreglar, ya sabes que por haber hecho esto vas a cobrar. Por ejemplo, palabras como esas que escuchamos nosotros dentro del vulgo tradicional. Hay también una responsabilidad civil, que está en el capítulo 7 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 61 y 62, establece la responsabilidad civil que genera la Comisión de los Derechos previstos en esta ley. Es importante esto. Indemnización por acoso sexual. Por ejemplo, quien resultare responsable de acoso sexual deberá indemnizar a la mujer objeto de violencia en términos siguientes. ¿Qué significa esto? Que debe indemnizarla. Se le colocará una multa de acuerdo a algunas unidades tributarias para que pueda resarcir los daños y el perjuicio que le haya ocasionado a la mujer. Circunstancias agravantes previstas en la ley, el artículo 6.4 sobre el derecho a las mujeres, por ejemplo, penetrar la residencia de la mujer agredida o en lugar donde ésta habite, cuando la relación conyugal de familia, de pareja, pues en este caso de la mujer objeto de violencia, el acusado se encuentra en situación de separación o hecho de derechos, es decir, se le brinda una protección de seguridad a la mujer para que el hombre no pueda entrar allí en, no sé, unos parámetros, 100 metros, 200 metros, esto lo decidirá el Ministerio Público. Allí es importante entonces que la mujer pueda tener esa legitimación para denunciar. Por ejemplo, lo puede hacer la misma mujer, la misma persona, los parientes sanguíneos, todo esto. Esto es importante. ¿Cuál es entonces el objeto de esta ley? Es que la persona pueda reconocer sus derechos y que sus derechos sean resarcidos a través de los órganos competentes de la administración pública. Creo que es importante que esto se le podamos dar nosotros mucha luz y que lo podamos nosotros hablar constantemente. Realmente pues complacido de haber compartido con ustedes acerca de la ley orgánica
de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Mi nombre es José Manuel Díaz, estudiante de la carrera de la especialidad de Derechos Humanos en esta materia Derecho a la Mujer del Centro Barinas. Muchas gracias, hasta la próxima.